Nos encontramos en mi parcela de Proyecto Finca. Nuestra parcela es una parcela con agroforestería, cuida nuestra salud, cuida el ambiente, cuida el agua. La ventaja del productor es que aquí mismo en nuestras tierras tenemos sembrados los cultivos en el cual podemos alimentarnos, como uno dice, más que sea un verdecito nos comemos y con eso nosotros pasamos el día. El proyecto apunta a recuperar la imagen y la producción del cacao nacional fino de aroma y que nos permite de esa forma diferenciar el cacao de Ecuador de otros mercados. Actualmente estamos impulsando, aparte de la cadena del cacao, otras cadenas que esperamos que ayuden a mejorar los ingresos de los productores, que no solamente sean la siembra de nuevos árboles o de generación de biodiversidad, sino que también contemplen actividades de agricultura regenerativa, circular, que son tan necesarias actualmente en la economía de un pequeño productor. Bueno, estamos ahora en una fase muy interesante. Ya estamos viendo uno de los efectos de la agroforestería dinámica es que el cacao desarrolla bien, responde también en producción. Vemos que con agroforestería dinámica se puede reducir la frecuencia de riego y más bien estamos sembrando agua a través de sistemas agroforestales dinámicos. Es un trabajo pionero en Ecuador. Es algo que va totalmente contrario al enfoque común, el monocultivo con paquete químico a pleno sol. Alba es una empresa que produce chocolates y snacks y estamos bien involucrados en el proyecto Develop. Hacemos o promovemos agroforestería dinámica, transformando sus parcelas de cacao monocultivo en las parcelas súper diversos, entonces para que los productores tengan algo de comer. Desde GIZ Ecuador venimos hace algunos años impulsando nuestro portafolio de cooperación público-privada. Es así que el proyecto Develop PPP que tenemos con la empresa Alba ha tenido un impacto importante en la cadena de valor del cacao, que empata con algunos de los programas que implementamos desde GIZ Ecuador. Hemos logrado transicionar 700 hectáreas de cacao en monocultivo a cultivos asociados. Se ha logrado capacitar a más de 25 técnicos y a su vez a cerca de 1000 productores en lo que es la agroforestería dinámica. Hemos logrado implementar 10 marquesinas bajo un diseño innovador que permiten mejorar la calidad del cacao considerablemente. Hemos logrado certificar Gold Standard a cerca de 500 productores que en los siguientes 10 años van a ayudar a capturar 56.000 toneladas de CO2 para seguir consolidando este modelo innovador de producción de cacao. Alba quieren llegar al objetivo de neto cero en el 2050 para poder evitar las consecuencias más graves del cambio climático. Y una de las cosas que se puede hacer es que asegurar que los sistemas de cultivo no mitiguen carbono. Es más, que los sistemas de cultivo pueden secuestrar carbono. El enfoque en la agroforestería dinámica combina todos esos criterios. Entonces eso nos ayuda a llegar y cumplir con nuestro objetivo. Eso también es una razón por que nosotros apoyamos ese enfoque. Prácticamente estar asociados a la organización nos ayuda a que nuestro producto sea valorado en un mayor precio y poder tener un mejor estilo de vida. El futuro de agricultura es la agroforestería dinámica. No conozco otro enfoque más coherente, más exitoso de esta manera de producción.
y a través de la GIZ es posible de dar seguimiento de una forma súper profesional y al mismo tiempo amigable. Y eso es muy importante. Sin esos partners nunca hubiéramos logrado lo que hemos ya logrado. Que sigamos haciendo esfuerzo por producir cada vez un cacao más sostenible, más limpio, que nos permita encontrar mejores mercados y podamos salirnos de ese bulk que normalmente significa producir cacao de volumen, sino que nuestro cacao sea reconocido por calidad.